Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a platicar sobre la casa de Coajimalpa de Pedro Infante. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. La casa en Coajimalpa se ubicaba sobre la carretera México-Toluca en el kilómetro 18.5. Dicha casa se encontraba retirada de la Ciudad de México y era un retrato hablado de los hábitos y gustos de Pedro. Empezando por un gimnasio completo, una piscina, sala de cine para 50 personas con una taquilla y el retrato de Blanca Estela Pavón su chorreada, al que después agregó del otro extremo el de su gran amigo Jorge Negrete. Además tenía billar, baño de vapor, carpintería, peluquería, caballerizas, salón de fiestas, bar, una capilla consagrada a la Virgen de Guadalupe y un juguete de lujo, un simulador de vuelos, que para aquel entonces era de la mejor tecnología que existía en los años 50. En este, Pedro se subía todas las tardes y se imaginaba que andaba sobre las nubes cuando sus compromisos en la ciudad impedían subir a su avioneta. Cuando estuvo instalada la peluquería, se ofreció a cortar el pelo gratis a los niños del rumbo y en la capilla se ofrecían misas para los vecinos. Cuando iban los amigos o productores a visitar a Pedro a Coajimalpa, siempre los pasaba al área de corte de pelo, a su peluquería, y les decía que ahí se pelaba todo el que entraba, aunque fuera pelón de nacimiento. En esta fotografía vemos un día de Reyes y vemos también a una multitud de niños de escasos recursos, quienes de la mano de sus padres hacían filas para recibir dentro de dicha casa un regalo de parte de los Reyes Magos, que el artista Pedro Infante ponía en manos de ellos. Es decir, a pesar de que en realidad Pedro mandaba a rentar varios camiones y los llenaba de juguetes de todo tipo al que él pagaba de su bolsillo, al final él le daba los créditos a los Reyes Magos y no a sí mismo, para no romperles la ilusión a estos niños, que de no haber sido por el famoso vecino, ese día no hubieran recibido ningún regalo. Y así es que en la famosa casa de Coajimalpa, cada 6 de enero, esto ya era una tradición en la casa de Pedro. Aquí, en Coajimalpa, Pedro volvía a comprar cientos de juguetes y rentar varios camiones, y él procedía a regalarlos a sus vecinos. ¿Por qué lo hacía? Porque él fue un niño pobre y sabía muy bien lo que era ser un niño en desventaja, deseando tener algo y no poder lograrlo. Lo que es muy cierto es que Pedro Infante siempre estuvo dispuesto a apoyar a las personas que menos tenían. Empleada doméstica de nombre María de los Ángeles, quien trabajara con Pedro durante muchos años, nos comentó la siguiente historia. Una vez que el patrón Pedro se encontraba haciendo ejercicio en su gimnasio, llamaron a la puerta con mucha insistencia y desesperación, y al salir me topé con una señora que se encontraba muy angustiada y me pedía hablar con el patrón. Yo le comenté que me permitiera un momento en lo que iba a avisarle al patrón. Cuando le comenté al señor Pedro, rápidamente se apresuró hacia la puerta y se queda platicando unos minutos con la mujer. La mujer, con mucha pena y rogativas, le dice: «Señor Pedro, ayúdeme por favor. Mi hijo está muy enfermo y necesito dinero para sus medicamentos. Si no los compro, mi niño se me muere». En ese momento, Pedro se da la media vuelta y entra a su casa. La mujer, triste y consternada, pensó entre ella que Pedro la había ignorado, cuando de repente sale Pedro con varios rollitos de billetes de 500 pesos, de aquellos años, y se los entrega a la mujer. La mujer le da las gracias a Pedro Infante. Pedro le dice: «Toma, mujer, sé que no es mucho, pero lo que tengo te lo doy de corazón. Espero que tu hijo mejore pronto. Pues yo sé lo que es no tener dinero y ver cómo nadie te ayuda para medicamentos y mucho menos para comer. Yo también he sufrido carencias y hambre». La historia
que Pedro Infante, cuando estaba filmando con Sara García, los tres García, siempre le pedía y le decía encarecidamente a Pedro que siempre fuera puntual a los llamados, que porque era una falta de respeto que todos los artistas ya estuvieran en el foro y él ni sus luces. Pedro le prometió que era la primera y última vez que le ocurría y que así lo iba a hacer el día siguiente, que sería el primero en llegar y recibirla. Como Sara García vivía también por el rumbo de la colonia Vista Hermosa, salida México-Toluca, comenta que pasó cerca de la casa de Pedro y su chofer le dijo: «Oiga señora, ¿qué ese no es Pedro?». Y sí, efectivamente, doña Sara García dijo: «Sí, si es este muchacho nunca va a entender», y me juzgó su loca. Pues sí, efectivamente, habían visto al buen Pedrito afuera de su casa lavando su Cadillac sin camisa y con el pantalón arremangado. Cuando doña Sara García iba entrando a los estudios Churubusco y al foro, se acercó un muchacho corriendo para recibirla y abrirle la puerta, pues era nada más y nada menos que Pedro Infante. Tal vez alguien le informó que ya había pasado en su carro, y ni cansado ni perezoso, tomó su motocicleta y se fue directamente muy rápido hacia los estudios, ganándole a la señora Sara García. Y como ya todos sabemos, Pedro Infante hizo del boxeo una parte de su vida, si bien no al punto de intentar llegar al profesionalismo, pero sí lo trataba con seriedad. Basta con saber quiénes fueron sus entrenadores personales: Raúl el Ratón Macías y Bernabé el Babe Vázquez, ambos campeones de boxeo en diferentes categorías. Pedrito fue de los primeros actores en México en trabajar su cuerpo. De acuerdo con declaraciones de su esposa María Luisa León, Pedro Infante, el actor que en vida participó en más de 60 películas, iniciaba sus días a las 5 de la mañana para salir a correr y remar en el lago del bosque de Chapultepec. Y por si fuera poco, terminaba sus mañanas en el gimnasio realizando ejercicios con pesas. Otro de los deportes con que se vinculó al actor es el béisbol, aunque no hay registros de que haya formado parte de alguna novena amateur. Se sabe que Infante jugó a una selección de su natal Mazatlán, Sinaloa, donde se desempeñó como tercera base en un juego para recaudar fondos para los damnificados de Cuba, que sufrieron daños tras el paso de un huracán. Todas las mañanas, Pedro salía a correr de su casa de Coajimalpa y en su trayecto pasaba de vez en cuando a saludar a su gran vecino Mario Moreno Cantinflas. Cuando Pedro llegaba a la casa de Cantinflas, siempre tocaba y gritaba como si fuera el vendedor del gas. Y Mario Moreno le decía: «Oye Pedrito, ya cambia de grito, pues ya las sirvientas ya te conocen». El actor soltaba una gran carcajada. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra edición. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.